Deltarune es raro, y por eso es bueno. No me refiero específicamente a la ruta rara, sino a sus personajes. Nada más abres el juego, una persona misteriosa te hace crearte tu vasija ideal. Eliges la cabeza, torso y piernas, haciendo el cuerpo que te guste. Formas su mente como la tuya, sus gustos, sus ventajas, su tipo favorito de sangre, creando la personalidad que prefieres. Luego le pones un nombre a esta vasija, y si el nombre tuyo es el mismo que le pusiste a la vasija, ese alguien te responde, pues claro que es el mismo, para que luego tus hermosas elecciones, tu hermosa creación, sería genial que en la vida real puedas elegir tu cuerpo, cerebro y nombre con el que naces, como en un selector de un videojuego, pero desgraciadamente no es así. Nadie nace exactamente igual en este mundo, ya sea en mayor o menor medida, y nadie es criado en un entorno igual. Todo esto estando fuera de tu alcance, volviéndose una inherente parte de ti, lo quieras o no, porque tus decisiones no importan. Ese es el sentimiento que te hace sentir jugar Deltarune controlando las acciones de Chris, esta jaula con partes de cuerpo, a la vez creando una increíblemente única dinámica entre el jugador y el personaje, en el que lo que quiere hacer uno puede chocar con el otro. Tanto Chris como el jugador querrían una distinta vasija, querrían estar por separado, pero están atrapados en un cuerpo que no quieren. Al mismo tiempo, el hecho de que Chris carezca de identidad y todos los personajes le mencionen con pronombres neutros, entre otras cosas, te hace experimentar lo que se siente no estar en control de tu propio cuerpo, de no estar contento con esta vasija que no elegiste, de no tener la libertad de hacer lo que quieras. Esta carencia de elecciones se puede apreciar con los tres personajes principales. Chris es un humano criado en un pueblo en que todos son monstruos. Su forma de actuar es catalogada como rara, que da miedo o que tiene un extraño sentido del humor por los demás, costándole conectar con otros, eligiendo interactuar poco con el resto, y de pequeño llevaba puesto unos cuernos falsos con tal de parecerse a su familia de cabras, con su madre leyendo múltiples veces en la librería un libro sobre cómo cuidar humanos, y Chris nada más ve las fotos de otros humanos en este, lo cierra rápidamente. Su madre le pregunta a su profesora si actuó extraño últimamente, pero miente diciendo que es normal, a pesar de que durmió toda la clase ese día y estar manteniendo todos los objetos de un entero cuarto de la escuela encima de su cabeza con total precisión, rompiendo las leyes de la física y la termodinámica. Ok, es bastante probable que el final del capítulo 1 no fue la primera vez que se quitó el corazón. El corazón es esencialmente mencionado como alma, la culminación de su ser, la marca de que es un humano. Este pendejito en el pasado bromeaba con Noel que se sacaba el corazón e iba a atacarle. La jaula en la que lo mete ya tenía golpes de antes, y hay una mancha de sangre al lado, indicando que a Chris no le gustaba su cuerpo de humano y se sacaba su corazón para sentirse más como un monstruo normal como los demás, incluso aunque le duela. Es muy amigo de su hermano, pero está en la universidad, quien todo el mundo le recuerda lo gran persona que es, haciéndole pensar en el fracaso que es en comparación. Y también su padre es la definición de la persona más divorciada del mundo. Chris simplemente no sonríe como lo solía hacer, teniendo una cara neutral la mayoría
mayoría del tiempo. Los únicos que notan que Chris actúa diferente al ser controlado por el jugador son su amiga de la infancia y su madre. Susie no le ve nada raro, porque interactuó con él solo desde que empezó el juego, lo cual crea la pregunta de si Chris fuera su verdadero ser sin el control del jugador, ¿Susie seguiría siendo su amiga? Susie nació con el cuerpo de un dragón, o algo parecido, siendo un monstruo grande que da miedo a los demás, haciendo que teman acercarse a ella, a la vez que tener una personalidad ruda a primera vista, costándole el hacer amigos, y cuando finalmente hacía uno, terminaba mudándose a otro lugar. Por eso se vuelve muy amiga de Lancer, porque no se puede creer que sea alguien que no le tiene miedo en absoluto y piense que es amable, usualmente mostrando sus dientes, diciendo que les va a morder para dar a entender a los demás el monstruo horrible que es, aunque nunca le hizo daño a nadie. Viviendo con una familia bastante pobre, su ropa está rota, su cuarto está en un estado deplorable, siempre está con hambre comiendo cualquier cosa que se encuentra, a la vez con la posible implicación de que no tiene buenas figuras paternas. King del capítulo 1 siendo una representación de ello, actuando como esta mala persona ruda debido a cómo fue criada y a modo de mecanismo de defensa, porque no piensa que es capaz de ser más que solo eso, siendo una profecía autocumplida debido a cómo los demás piensan que es. Quiet people, peace. Ralsei es un Darkner, un objeto inanimado que cobra vida solo en los mundos oscuros, los cuales forman su personalidad de acuerdo a su objeto designado. No se considera merecedor de tener emociones, su propio cuarto, intereses, ni opiniones, porque no es real. Estuvo solo en su castillo toda su vida para cumplir una profecía que le impusieron, una en la que ocurren cosas que solo saberlas ha llevado a otros a la locura y al caos. No eligió saber todo esto, no eligió ser un objeto, pero tiene que vivir con ello. Por eso es tímido sonrojándose cada 2x3 y súper amistoso con Susie y Chris, las primeras dos personas que conoce, dándote la razón en todo, porque no tiene identidad propia, lo cual explica su personalidad que es en plan, siéntate encima mío. Los Darkners directamente se convierten en piedras y no pertenecen en el mundo oscuro, como Ramb, quien a nadie le importaba ni nadie lloró por él, por tener opiniones y un humor distinto a los demás. Volver al capítulo 1 sabiendo las cosas que Ralsei cuenta en el capítulo 3 y 4 y verle diciendo que el único propósito de los Darkners sea en asistir a los Lightners y que es la única manera en que uno puede sentirse verdaderamente satisfecho
satisfecho, me rompe el corazoncito latino. La manera de actuar de los tres, la inexpresividad de Chris, la actitud ruda de Susie y la actitud suave de Ralsei son producto de aspectos de su pasado que no tuvieron mucha elección. Chris no eligió ser un humano, Susie no eligió ser un monstruo y Ralsei no eligió ser un Darkner. No eligieron ni sus mentes ni sus cuerpos. Sin embargo, esto fue profetizado por ellos por una leyenda que no eligieron, los tres quedándose solos y sintiéndose rotos, al tener ese algo que los vuelve raros como menciona el juego. En el capítulo 4, Susie y Ralsei tienen una discusión debido al hecho de que Ralsei mantenga información preocupante sobre los mundos oscuros en secreto, y mencionando que lo hacía porque no quería preocuparles, que se siente muy mal por su contenido y quiere hacer todo el trabajo sucio para que Susie y Chris se diviertan, haciendo las paces llegando a la conclusión de que no tiene que hacerlo todo por su cuenta y ser más honesto, incluso si significa sonar raro, a la vez que llamando rara a Susie. En el primer capítulo, uno de los enemigos normales genéricos menciona que Lancer no es un mal chico, pero es muy raro y por eso no le sorprende que nadie lo quiera. En el capítulo 2, Noel habla con Chris sobre cuando jugaban de niños con Asriel y Des, sobre una vez en que se asustó por algo que no recuerda lo que fue, mencionando que no le importaba asustarse si alguien estuviera ahí para confortarla, terminando con la conversación pensando para sí misma en broma que no es justo que Chris sea el único que sepa lo rara que es, mientras todos saben lo raro que es él. ¡Feliz Navidad! Estas particularidades de Noel, olvidar momentos traumáticos, disfrutar el asustarse si la confortan y ser incapaz de decirle que no a la gente, vienen de ser criada por su madre estricta, que da todo el miedo con una personalidad bastante fría y distante, Quinn probablemente siendo un reflejo de ella, mientras que su padre es más bueno diciendo que balancea las cosas en casa. También explica su gusto por el horror, glitches, secretos creepy y Susie dan miedo, pero a fin de cuentas no está en peligro. Y hablando de cosas raras y Noel, estaría bien hablar de lo que pasa en Deltarune cuando las cosas toman una ruta rara. Rudy comenta que Noel es la mejor hija que podría tener. Es inteligente, buena y dulce. Sin embargo, desearía que no fuera tan indefensa y le preocupa no poder protegerla mientras está enfermo en el hospital. La ruta rara es básicamente forzar a Chris a abusar psicológicamente de Noel, aprovechándose de su naturaleza indefensa para controlarla, con el jugador obteniendo su libertad de cambiar la historia del juego, aunque a peor, evitando que ocurra el arco de personaje de Noel enfrentándose a Quinn aprendiendo a decirle que no a la gente, cambiando a hacerla pensar que es más fuerte solo si está contigo, haciéndole hacer cosas horribles que algunas termina olvidando, aprovechándose del hecho de que le gustan las cosas que dan miedo, confortándose a sí misma diciendo que lo que le está haciendo es por su bien. Estás forzando a Chris y Noel a que estén juntos, a pesar de que Noel prefiere a Susie y comenta que una relación con Chris sería forzado. Sin embargo, Carol odia a Susie, porque tocar la guitarra de su hija perdida no es una muy buena primera impresión que digamos, mientras que le caen bien a Chris y el jugador. Se siente como una crítica a las relaciones tradicionales forzadas, en la que los padres fuerzan a dos personas a estar juntos lo quieran o no, que en muchas ocasiones resulta en uno de los dos abusando del otro. En todo momento esto es tratado como algo horrible, directamente como un glitch creepy en el juego que no debería existir. Lo más raro que uno puede hacer es forzarse a ser normal.
Es bastante habitual en esta gente el proceder al escapismo para olvidarse de sus problemas, el cual se puede apreciar en la profecía del juego. Esperanza está fuertemente enlazada con el mundo de luz, el mundo real, con el pensamiento de que las cosas saldrán bien, de poder cambiar tu futuro. Luz la cual desvanece los mundos oscuros y a los titanes que son la representación del miedo personificadas. Es la capacidad de darle frente a tus problemas. Los sueños están fuertemente enlazados con el mundo oscuro que le resulta muy divertido a sus personajes. Ese mundo fantasioso considerado como un videojuego y un sueño en el que todo puede curarse con un pequeño hechizo, con el sueño que tuvo Toby Fox sobre el final de este mismo juego que le ha brindado la esperanza para que exista. Representan todo lo que no es real. Si la luz y oscuridad se encuentran en balance, llegan a brindarle paz al mundo, pero si hay demasiada oscuridad, el mundo se llenará de terror y miedo. Aparecerán múltiples titanes, los Darkners se convertirán en piedra y los Lightners quedarán solos perdidos en una noche eterna sin fin. La oscuridad puede ser divertida, genuinamente brindarte buenos momentos y lecciones de vida, pero si te olvidas completamente de la realidad y lo único que haces es soñar despierto, terribles cosas te ocurrirán. Esencialmente, esta es una leyenda sobre esperanzas y sueños, una leyenda sobre luz y oscuridad. Esta es la leyenda de Deltarune. El jugador está altamente implicado en ser el ángel, el cual el cielo del ángel se cuenta que será desvanecido al final. Solo así, el balance será restaurado cuando el jugador termine el juego. Susie es constantemente mostrada como ser un personaje que brinda esperanza a los demás, la chica con esperanza cruzada en su corazón, incluso transmitiendo la esperanza al jugador, quien tiene el poder de la luz que puede ayudar a estos personajes a seguir adelante y quizás garantizarles su libertad. Este es tu poder. Toby Fox en una entrevista menciona que desde pequeño los videojuegos se convirtieron en parte de su ADN, su carne y hueso. Su existencia era tan natural como el agua y existieron en su cabeza como una parte importante de su cultura. A la vez que hizo un evento benéfico con su juego para que la gente done a una organización que se centra en mejorar la salud mental de la gente a través de los videojuegos. Parece tener la intención de hacer un juego que anime a los demás, de que estos personajes ficticios importan, de apegarte emocionalmente a los mensajes que se cuentan, pero disfrutándolos de verdad y no exprimir todo su contenido jugando de cierta manera rara, destruyendo la historia, al menos no cuando no lo estás disfrutando. Igualito a Undertale. En el capítulo 3 tienes ese juego que Tena menciona en el que controlas versiones de fantasía de ti mismo en un mundo tan real que olvidarás que no lo es, lo cual encaja bastante que el juego esté basado en los Legend of Zelda, porque Link, aunque sea un chico, está diseñado de manera andrógina para que todo tipo de jugadores puedan identificarse con él, pensando que puede ser un chico más afeminado o una chica masculina, y siendo una abertura a distintos jugadores a experimentar su verdadero ser de una manera segura, como con Ralsei, teniendo la oportunidad de controlar el personaje de Chris siendo el jugador 1 y tomar decisiones de lo que quiere hacer en vez de seguirte todo el rato. Que por cierto, está muy bien logrado el hecho de que parezca que estés jugando en cooperativo con Susie y Ralsei, como si fuera gente de verdad. Además,
El hecho de que algunas canciones del mini Zelda sean bastante parecidas a las de Link's Awakening, el juego en que todos los eventos ocurren en un sueño, encaja temáticamente con los mundos oscuros de Deltarune, a la vez con Chris no disfrutando de los juegos de Tena, dejando de ver la tele porque le recuerda esos momentos con gente que ya no está o no se junta actualmente, como el canal de cocina con Asriel, el de música con Des, esa serie de vaqueros con Asgore y Navidad con los Holiday, jugando por su cuenta un videojuego para tener la libertad de divertirse a su manera, tratando de exprimir todo su contenido, que aunque una parte suya lo disfruta, no lo está pasando bien. ¿Todo esto significa que este grupito está roto? Como dice Susie, sintiéndose como un juguete roto que nadie quiere, relacionándose a Tena, la tele vieja que ya nadie quiere ver. Obviamente no, le puedes encontrar un hogar a Tena en el que alguien quiera una tele. Susie fue confortada por Toriel dándole esperanza, diciendo que todo va a estar bien y que va a encontrar amigos que la quieran. Cosa que los tiene ahora, incluso aunque no sabía si iba a tenerlos en un primer lugar, y los aprecia un montón, siendo súper protectora sobre ellos. All three of them feel like maybe no one will ever really understand them. Maybe no one really wants to try. But as they get to know each other and have that idea challenged, it makes them realize maybe they don't even know themselves. But maybe someone out there is willing to know them. Nadie va a ser desechado, ni Ralsei, ni Chris, ni Susie. Y ese mensaje también le llegó a Chris, porque si vuelves al guardado, menciona sentir una extraña tranquilidad. Y hablando de Toriel, si vas al restaurante con Susie, menciona que la última vez que comió ahí fue cuando ella la trajo, y a pesar de que estaba ensuciando todo comiendo desesperada, ella simplemente la miraba sonriendo, un poco como lo está haciendo Chris ahora mismo. Ay Dios, ¿alguna vez te dijeron lo malditamente rara que es tu familia? Una cosa que menciona Susie después de hablar con Tena es que al principio parece un tipo raro, pero resulta que es buena persona, al igual que Susie, que parece este monstruo que da miedo, pero realmente es alguien con un gran sentido de la justicia. Ralsei parece esconder información siendo bastante sospechoso, pero realmente es recontra buenito. Y Chris. Ay, Chris, qué difícil me lo haces, me cago en la puta madre que te parió. Chris parece estar compinchado con el caballero, le hace menos daño a él a propósito, y el caballero no le hace el mismo daño fatal al noquearlo que a Ralsei y Susie. Sin embargo, no parece ser mala persona directamente, teniendo en cuenta que se siente bastante afectado con lo que le ocurre a Spamton. Tendría sentido que le pasó algo parecido. Alguien por el teléfono le prometió algo bueno, por ejemplo, libertad, e hizo una promesa en su corazón, pero esa promesa le llevó a ser controlado por el jugador, como Spamton al cambiarse a su cuerpo Neo y darse cuenta que está atado por hilos cual marioneta y que no podrá tener la libertad que se le prometió, incluso si se quita los hilos. Mientras que evita que el jugador vea el código en la guitarra de Des, fue Chris mismo quien le dijo a Susie que podrían buscar en la casa de Noel por este. Probablemente está haciendo el vacío legal de que no puede dejar que el jugador sepa el código, pero podría ser que Susie lo descubra, hasta que la persona desconocida del teléfono le dice con el texto remarcado en rojo que Susie, código de guitarra, detener. Y ese es el momento en que empieza a tener la cara cada vez más decaída. No parece ser algo que esté disfrutando, como mínimo no es directamente malo. Está siendo doblemente controlado. Con el alma le controla el jugador y sin el alma le controla esta persona desconocida, habiendo algunas pocas acciones que podrían considerarse totalmente suyas, como comer pie, tomar jugo de manzana y tocar el piano.
Volviendo al tema principal, así que eso significa que nadie puede elegir quién es en este mundo, que tus decisiones no importan. El mejor capítulo de Deltarune abarca este tema, habiendo esta profecía, la leyenda de Deltarune, que parece estar inspirada en los Legend of Zelda, especialmente por el logo del juego en comparación con el logo del escudo de Hyrule de Ocarina of Time. Los juegos de Zelda conteniendo la típica profecía del héroe en que 3 personas representando cada una un triángulo son destinadas a formar cierto rol específico en la historia. Igualmente en Deltarune con Chris, Susie y Ralsei, conocidos como los 3 héroes de la profecía, sintiéndose como que su futuro ya está escrito, que sin importar lo que hagan, su destino ya está decidido. Pero... espera un segundo, ¿qué es ese olor en el aire? ¿Huele a libertad y justicia? I'm gay. Gerson, el creador de Lord of the Hammer, que su contenido es una interpretación de la leyenda de Deltarune, le da igual esa estúpida profecía y toma un interés en ayudar a los 3, quien toma un favoritismo por Susie, debido a que tras contarle sus aventuras, menciona que ella no tiene miedo, dudas, ironía, lo cual envenena tu historia, eso y ser demasiado predecible. Sprinklers, siendo un consejo sobre contar historias ficticias, a la vez que formar la historia de tu vida. Susie es capaz de cambiar la interpretación de esta historia, de aprender a usar la curación, aunque creía solo ser capaz de hacer daño a los demás. Porque no muestra miedo, tiene una inocente esperanza y es impredecible. Pechoni Nichawin, gracias a que Toriel le dio un poco de esperanza, procede a darle dicha esperanza a los demás, a Athena, a Chris y a Ralsei, de que quizás las cosas salgan bien a pesar de no saber lo que ocurrirá. Toby Fox menciona que hay un final a modo de pregunta, no sabes cómo terminarán las cosas, o si no importa lo que hagas terminarán igual, pero es mejor crear una historia imperfecta que ninguna en un primer lugar. Toby Fox un año después de lanzar Undertale, mientras que muchísima gente decía que es un juegazo de 10, él lo menciona como un RPG de nicho que es un 8 de 10, pero si no te molestan sus fallos, te va a gustar. Al mismo tiempo le gusta mucho tocar el piano, mencionando tener preocupaciones porque las cosas le salgan bien, pero diciendo que no tiene que hacer algo perfecto, solo algo que le guste a él y a los demás. Toby parece haber puesto estos mismos sentimientos plasmados en el capítulo 4, como con Chris, quien le da vergüenza tocar el piano frente a los demás, y solo lo hace cuando está solo, que en vez de usarse música digital en el juego, se escucha a Toby tocando múltiples canciones en el piano, con todas las imperfecciones y emociones de una persona real, haciéndolo más humano y personal. Hasta que Susie, quien está pasando por lo mismo a su manera con la curación, quien llega a curar la gente por dentro en vez de solo por fuera, le dice que debería tocar, a lo que Chris toca un solo de piano que puede no sonar tan bien.
con Gerson comentando sobre el capítulo 1 a 5 ya estando escritos, excepto por el siguiente, en el que llega el turno de la juventud para escribir la siguiente página de esa historia, y que Susie tiene esa pluma brillante conocida como Esperanza. A la vez, si en la pelea contra Gerson en la que de manera sutil está intentando que Susie aprenda la curación, camuflado como el corte de pelo más intenso del universo, te pones a defenderte todo el rato, al final hay ataques adicionales con diálogo escondido que básicamente dicen: antes te hiciste llamar una heroína, ¿no es así? Eso es realmente interesante. Sabes, no sé mucho sobre héroes, pero sé que como sea que les llames, hay alguien que no se rendirá haciendo lo correcto sin importar qué. No hay profecía o leyenda sobre alguien así, es solo algo que sé que es verdad. Ahora, ¿dónde está mi corte de pelo? Es probable que Susie ni siquiera sea la segunda heroína de la leyenda y sea solo la dragona del primer capítulo que detienen los héroes. Sin embargo, se ha metido por su cuenta como uno de los 3 héroes de la leyenda, la dragona ruda, que no le tiene miedo a romper las reglas, quien es la clave para derrotar a enemigos que parecen imposibles de enfrentarse, como el caballero, y la literal representación del miedo, con su Ruth Buster y sus ideas impredecibles. Alguien quien es capaz de mantener la cabeza en alto y decirle a esa estúpida profecía que ese final horrible no lo permitirá ninguno de los 3. Quizás en un principio no puedes elegir quién eres y los sucesos que te ocurren, pero tras cierto tiempo, cuando creces, llegará tu turno en el que eliges lo que ocurre después. Quizás podrás escribir tu historia con tu lápiz de esperanza, siguiendo por donde tus antecesores llegaron, incluso si no es perfecta. Estos 3 héroes no saben cómo va a terminar su historia, pero aún así llevan esperanza cruzada en sus corazones de que quizá, incluso aunque todo indique lo contrario, que ese final se pueda cambiar a mejor. Después de todo, ¿no es mejor que cada historia tenga un pequeño giro argumental? Como dice la letra de la canción Raise Your Bat, cuando tu esperanza está muriendo y tu futuro perdió sus derechos, levanta tu bate y enfrenta ese miedo. Undertale es una historia con el mensaje de que la gente es diferente y no sabes por lo que pueden estar pasando, así que es mejor intentar ser bueno con los demás en lo posible. Y la profecía de Deltarune parece tener el mismo mensaje, la manera en que Katy la explica, parafraseando a medias porque no se la acordaba siendo un ejemplo. Pero, o sea, lo que es genial es como, o sea, estos héroes, la cosa es que podrían ser cualquiera de nosotros, ¿sabes? Así que ese es el tema, o sea, tienes que tener en cuenta que todos podríamos ser alguien que pueda cambiar el mundo, ¿verdad? Así que deberíamos ser buenos con los demás, ¿verdad? O sea, seamos buenos con todos, somos una familia, sin importar qué tipo de persona o quién son. Creemos en cosas raras, pero somos totalmente bienvenidos. A la vez, hablando sobre el final del juego, quizás cosas malas ocurren en la historia también. O sea, ¿cómo se llama? ¿Una calamidad? Pero, o sea, está bien porque... Ok, no me acuerdo qué ocurría después. Deltarune es una historia sobre humor y amistad, sobre un grupo de pendejos raritos que se sienten solos porque pasaron por problemas diferentes a los demás, como el tema de los cuernos de Chris. Toriel lo cuenta como una anécdota graciosa, sin embargo, Susie, con lo inocente que suele ser con este tipo de cosas, nada más ve una foto de Chris teniéndolos puestos, lo entiende enseguida. Y esos cuernos, casi parece como si intentaras...
Y el hecho de que se mencione el parecido de Ralsei con Asriel en la otra foto probablemente indica que el objeto que es Ralsei sean los mismos cuernos, dándole sentido a que su nombre sea un anagrama del hermano de Chris, a la vez que la personalidad de Ralsei de imitar a los demás y no saber quién es exactamente, del mismo modo que Chris, como lo que Chris piensa al verse al espejo en el capítulo 4. Es difícil ponerlo en palabras, pero por alguna razón, ver a Susie al lado tuyo, sientes que lo que quiera que fueras, solo por este momento, puede que esté bien. O el humor estúpido de Chris. En la iglesia hace un montón de chistes bien pendejos, y a los demás no les causa especial gracia que digamos, excepto por alguien como Susie, quien comparte la misma pinche neurona. Y mientras que todos dicen lo bueno que es Asriel, Susie es la única que menciona a Chris como el hermano más cool de los dos, a lo que Chris se queda en silencio y asiente. Esencialmente, estos personajes encuentran esperanza al poder ser ellos mismos, al apoyarse entre sí en estos momentos oscuros, al ser esa luz que les ilumina su camino. Como dice Ralsei, es bueno que Susie sea Susie y que pueda ser ella misma, lo cual es algo que, por ejemplo, la gente que tenga algo catalogado como raro, como cualquier rasgo de tu cuerpo o mente con el que no elegiste tener, como ser LGBT y o neurodivergente, entre otros, sea más probable que se sienta relacionada, y explica por qué tantos jugadores a los que les gusta Deltarune son una o ambas. Una chica que parece normal, pero tiene gustos entre comillas raros, una monstrua ruda que actúa de manera más estereotípicamente masculina, un Darkner achuchable que actúa de manera más estereotípicamente femenina, y un humano cómico que actúa de ambas maneras y no sabe cuál es su identidad. No eligieron ser así, simplemente lo son, y eso no tiene nada de malo. No están rotos por eso, no van a ser abandonados y no serán olvidados, a la vez que pueden elegir quién son en este mundo, incluso aunque no lo parezca en un principio, porque aunque la antigua definición de raro era destino, a esta misma palabra se le adoptó más adelante la definición de tener el poder de controlar tu destino. Deltarune es un juego de fantasía y ensueño para esa gente sintonizada de cierta manera que piensan que su futuro está decidido, dándoles esperanza de que quizás las cosas salgan bien en la vida real, dándote confort al animarte para aguantar esos momentos fríos, recordándote que este juego está contigo en la oscuridad. Quizás no es algo que durará para siempre, todo juego tiene que llegar a su fin eventualmente, pero los personajes, los mensajes y los buenos momentos por los que pasaste, siempre y cuando no los olvides, durarán para siempre, porque la historia de Deltarune no será olvidada, ayudándote a crecer como persona a tu lado, haciendo de tu vida más brillante, tanto para mí como a muchos otros jugadores. Y me gusta pensar que esa es la intención de Toby Fox, porque en las preguntas frecuentes de la página del juego, la última respuesta dando una conclusión sobre su juego dice tal que así: gracias por tomar un interés en este juego. No creo que mi juego sea para todo tipo de persona, pero para cierto tipo de gente sintonizada de cierta manera, este juego puede llegar a tener un significado más allá de su apariencia y encontrar un hueco en tu corazón. Incluso si hubiera solo una persona que se sienta de esa manera, seguiré haciendo este juego para que crezca a tu lado.